Buenas noches. Hoy día vamos a avanzar el capítulo 4, que es funcionamiento en paralelo de los generadores. Vamos a pasar un poco de teoría para que recuerden y después vamos a hacer un ejercicio sobre este tema. Los generadores se conectan en paralelo por muchas razones, ¿no? Puede ser para tener mayor confiabilidad, mayor seguridad, para satisfacer la, la demanda según los bloques de área, ¿no? Este sería el, el diagrama más común, ¿no? También está este, ¿no? También está este, pero el de arriba es el más común, ¿no? Este de aquí. Se conecta para tener mayor fiabilidad, ya que si uno de los generadores podría en algún caso salir por alguna falla o por algún disturbio, el otro podría entrar en deposición, ¿no? También para hacer mantenimiento. Uno de los generadores podría hacer mantenimiento mientras el otro esté funcionando normal, ¿no? Para, para suministrar el crecimiento progresivo, ¿no? Progresivo de la demanda, ¿no? Supongamos que mi carga este año es de 15 megas y para el año ya va a ser 20 o 25, entonces ahorita puedo tener instalado un generador de 15, ¿no? Y para el año ya instalar otro generador, así para disminuir cosas, no puedes tener todo un año instalar un generador de 30 megas, por ejemplo, para los 2 años, pero todo este año solo me va a generar 15 megas, entonces ya sería, va a funcionar con bajo rendimiento ese generador. Uno de los principales motivos por los que se instalan los generadores en paralelo. Ahora, también existen ciertas condiciones, ¿no? Para condiciones de conexión, podríamos poner, o condiciones de puesta en paralelo. La primera condición es que deben tener la misma secuencia de fases, misma secuencia de fases, ¿no? ¿Cómo sería? Que ambos tienen que ser secuencia positivo o secuencia negativo, ¿no? Es en el conexionado, ¿no? O en la dirección de giro. Pongamos que esta sería la secuencia positiva, ¿no? La secuencia negativa igual sería A, B, C, solo que sería girando en sentido contrario, ¿no? O A, C, B, en este caso sería A, B, C, A, C, B. Entonces ambos tienen que ser ABC o ACB, ¿no? La misma secuencia de fases, o sea, conectar la fase A con la fase A, la fase B con la fase B, la fase C con la fase C, ¿no? No puedo conectar la fase A con la fase A o en este caso la fase B con la fase C, no. Esta es la primera condición. La segunda condición es que
la frecuencia del generador entrante, por entrante, o el generador que quiero poner en paralelo debe ser igual, a la del generador en sis- que está en servicio, ¿no? En servicio o el sistema, podríamos poner, ¿no? El sistema o el sistema, ¿no? La frecuencia del generador entrante debe ser igual a la frecuencia del sistema, ¿no? A la que quiero conectar. No puede ser mayor ni menor. La tercera condición, que es que los voltajes de línea deben ser iguales. Voltajes de línea iguales, ¿no? Voltaje del generador debe ser igual al voltaje del sistema. Y cuatro, el último, la última condición es que los ángulos de fase despectivos deben ser iguales, ¿no? Deben ser iguales. ¿A qué se refiere con esto? Es que, por ejemplo, eh, si este es el generador por el que está conectado al sistema, ¿no? Supongamos que este es el sistema R1, S1 y T1. T1 y yo quiero conectar otro generador en paralelo, este sería G2, básicamente así, y este diagrama vectorial de las tensiones, ¿no? De A1, B1, o hemos puesto R1, ¿no? R1, S1, T1. Y aquí vamos a dibujar para el otro generador, ¿no? R2, S2 y T2.
Se refiere a que el ángulo entre, por ejemplo, el eje de las abscisas y entre R1 por un ángulo alfa, este ángulo alfa debe ser igual o alfa uno ponemos que este alfa 2, ¿no? Que del generador 2 igual al mismo debe ser igual, ¿no? Alfa uno tiene que ser igual a alfa 2, ¿no? Este es decir, el ángulo de fases iguales. Y esto es para todos, ¿no? Para todas las fases. Por ejemplo, aquí lo mismo, podemos poner beta uno y aquí beta 2. Entonces, beta uno tiene que ser igual a beta 2. Y lo mismo para el último, para la otra fase, ¿no? Para la fase T. Si es que uno de los dos fuera mayor, por ejemplo, alfa uno sería mayor que alfa 2, entonces eh, el generador 2 que quiero conectar estaría un poco atrasado, ¿no? No estaría igual, estaría atrasado, entonces tendría que acelerar un poco la máquina eh, el- hasta que la tensión o hasta que el ángulo sea cero, ¿no? Esto se puede como que ver de esta manera también. Para que el ángulo no sea cero, entonces, eh, supongamos que está un poco adelantado el generador 2, más o menos va a quedar así, ¿no? R1, R2, S2 y T2. Cuando los ángulos no son iguales, también se genera aquí, se dan cuenta lo voy a hacer con ojo, hay una diferencia de tensiones, ¿no? Hay una diferencia. R2 sería la tensión en R2 menos la tensión en R1, no va a dar cero, entonces hay una diferencia de tensión. Entonces, si podría conectar o intentar conectar en paralelo, podría haber una pequeña descarga, ¿no? Una pequeña cociente, ya que la diferencia si es que hay diferencia de voltajes, entonces hay una diferencia de tensión y por lo tanto haber cociente, ¿no? Entonces se refiere que los ángulos de fase respectivos sean iguales. Característica de potencia y frecuencia. Eh, Esta característica nos ayuda a entender cómo eh, cómo se comporta la potencia en función de la frecuencia, ¿no? O también vamos a ver que ambos son proporcionales, ¿no? ¿No? La frecuencia es proporcional a la potencia de la carga, ¿no? La frecuencia es proporcional a la potencia de la carga.
Si la potencia en carga aumenta, va a conseguir que mi frecuencia de generación disminuya. Y inversamente, si mi potencia de carga disminuye, mi frecuencia de generación aumenta. Y eso debes regular, ¿no? Porque si mi generador, por ejemplo, me va a entregar, tiene una potencia nominal de 50 megas y solo quiero entregar, mi caso solo es de 25 megas, la frecuencia igual debe ser 50, ¿no? En este caso estamos hablando de Bolivia, 50 Hz. Ahora, si quiero entregar 50 megas en la carga, mi, mi frecuencia igual debe ser 50, pero como es proporcional, cuando aumentaría la carga, disminuiría mi frecuencia, ¿no? Entonces, eso se debe regular, ¿no? Y aquí les voy a presentar eh, una fórmula de regulación de velocidad. Saben ya que la velocidad del generador es proporcional a la frecuencia, ¿no? O que la frecuencia es proporcional a la velocidad del generador. Es el porcentaje de caída de velocidad o caída porcentual de velocidad. ¿No? Me dice que la caída porcentual de velocidad es igual a la velocidad del generador en vacío menos la velocidad a plena carga sobre la velocidad nominal, ¿no? Por 100%, ¿no? Está en porcentaje. Y prácticamente este es el comportamiento de la velocidad en función de la demanda. Aquí, por ejemplo, estaría la velocidad en vacío, eh, más por aquí, pongamos la velocidad a plena carga, ¿no? Potencia a plena carga, ¿no? Si bien inicialmente en vacío tenía una velocidad mayor y hasta llegar a mi plena carga va a disminuir, ¿no? Entonces, mm, esto se debe regular, ¿no? La regulación o mm, el porcentaje de regulación se llama drop o estatismo, que es entre un drop, vamos a poner drop o estatismo permanente, que es entre un 0 y un 12%, ¿no? Se refiere a que si yo quiero, por ejemplo, quiero entregar una potencia solo a la mitad, por ejemplo, un medio de la potencia a plena carga. Si inicialmente empezó con esta velocidad, la velocidad va a ser esta, ¿no? O sea que voy a tener mayor velocidad. Entonces
empezar de la velocidad en vacío para esta carga debería ser menor, ¿no? Y es paralelo, entonces, y así, ¿no? Entonces, este debe ser, ¿no? Mi velocidad en vacío de, para, si es que mi demanda solo va a ser de la mitad de mi potencia plena carga, ¿no? Esta caída es la que les estaba diciendo, que es el drop. Mm, Vamos a ver con la potencia plena carga. Aquí hay una caída, ¿no? Un delta N. Es el delta, esa es la caída porcentual de velocidad o también llamada drop o estatismo permanente. Es un porcentaje de caída de velocidad que tienen todos los generadores y debe estar en ese rango que les había dicho. Y en todo caso en Bolivia es entre un 4 y 12% igual. En ese rango debe estar. ¿No? Se dice que mientras el drop sea mucho menor, o sea, va a tener una menor caída de velocidad, es una mejor máquina, ¿no? Mientras tenga más caída de velocidad, entonces tengo que estar más regulando frecuentemente, ¿no? Con mucha más frecuencia. O sea, si está en el borde, por ejemplo, el drop es de 12%, entonces tengo que estar regulando más con el gobernador, ¿no? O sea que para cada ah, potencia que quiero aumentar en la carga va a haber mucha caída de velocidad. Y como la velocidad es, como la frecuencia es proporcional a la frecuencia es proporcional a la velocidad del generador, se crea esta otra curva, ¿no? La frecuencia en hertz en función de la potencia en megavatios. Sería igual, ¿no? Solo que en vez de velocidad en vacío sería frecuencia en vacío y una frecuencia plena carga por una potencia plena carga. Es igual, ¿no? Y igual es el drop, ¿no? La caída de velocidad, ¿no? O drop. No, y de este drop es otra ecuación que dice que la potencia de generación es igual a un SP o coeficiente de proporcionalidad por la frecuencia en vacío menos la frecuencia del sistema. ¿No? Este es el coeficiente de proporcionalidad. Que esas unidades, si no me equivoco, están en megavatio o megavatio por sobre frecuencia o por frecuencia, ¿no? Que es que lo que nos quiere decir es cuánta o es hertz sobre megavatio, ¿no? Cuánta caída va a haber de frecuencia en hertz, cuántos hertz va a haber de caída eh, por megavatio, por carga de megavatio, ¿no? Por una potencia de megavatio que se aumenta, ¿no?
Y si conociéramos también el delta NP o el delta N, la caída de velocidad, tenemos esta otra fórmula. El coeficiente de proporcionalidad nos dice que es la potencia nominal del generador sobre su frecuencia de vacío uno más 100 sobre delta N, ¿no? Esas son las fórmulas que se necesitan para los ejercicios. A ver qué más. Y ya lo demás es más teoría, ¿no? Que creo que ustedes lo deben repasar. eh, que normalmente suele entrar al examen, que son el método de sincronización, el método los que solo los que están en el libro, ¿no? El método de los focos, el método eh, del sincronoscopio y la sincronización automática. Y eso ustedes ya lo tienen que estudiar para que no perdamos más tiempo y hagamos los ejercicios, ¿no? Y otro aspecto importante también que tienen que tomar es eh, la conexión del generador a una base infinita. Una base infinita es un sistema, o prácticamente es un sistema que es tan grande que no importa cuánta generación inyectes, la frecuencia no va a aumentar, no importa cuánta carga conectes, eh, la frecuencia no va a bajar, tampoco se aumenta o disminuye o varía en los voltajes, ¿no? El voltaje. O sea que la frecuencia, en un sistema de la frecuencia no varía independientemente de las cargas que se conecten o se desconecten. Lo mismo con la tensión, ¿no? La tensión no disminuye. Esa es una base infinita, ¿no? Que en un diagrama sería ¿no? Una base infinita o un sistema tan grande. Un diagrama es más o menos así. Ese es su logo, sería decir. Ahora es importante que sepan cómo reacciona el generador cuando lo conectamos, ¿no? Para conectar un generador a un sistema base infinita y queremos que nuestro generador entregue, eh, la tensión debe ser ligeramente superior, ¿no? Ya que si es igual o un poco menor, el generador en vez de entregar potencia podría motorearse, ¿no? O funcionar como un motor. Entonces, no queremos eso. Entonces, como ya hemos dicho que la tensión ni la frecuencia no disminuye en el sistema base infinita, esto es lo que ocurre con su diagrama vectorial, ¿no? El diagrama vectorial prácticamente es, en este caso, para todos son para generadores
de polos lisos, ¿no? O de dos cilindros. Habíamos dicho que era este, ¿no? No sé si se acuerdan, es así, los OTX y A, este era T, y este sería la corriente. Esto sería para, ah, para régimen permanente, ¿no? O sea, estamos entregando una cierta potencia de activa y una cierta potencia también activa, ¿no? A una carga. Ahora, cómo es que variaría si es que queremos o el sistema o la carga o el sistema base infinita nos exige entregar más potencia activa o nos pide entregar más potencia de activa? ¿Cómo es que va a variar el diagrama? Eh, no sé si se acuerdan que el de de circuitos 2 o de las materias que el triángulo de potencia, ¿no? Que era, a ver, requisitos, ¿no? Este era P, Q y S, ¿no? Lo que estaba en el eje de las abscisas era la potencia activa, en el eje de las ordenadas, la potencia de activa. Lo mismo es con esta cociente, por ejemplo, todo lo que está o la magnitud en el eje de las ordenadas es la potencia de activa que está entregando el generador. Y lo mismo todo lo que está la magnitud en el eje de las abscisas, en otro caso en el eje de las ordenadas, ¿no? El eje de las abscisas es lo que está entregando la potencia activa. Entonces, se dice, o es que esta parte, la magnitud del diagrama de esta parte, es proporcional a un alfa veces la potencia que está entregando el generador, ¿no? Así. Y esto lo vamos a para no confundir. Lo mismo era aquí, ¿no? Aquí me olvidó poner un alfa veces. Alfa veces esa es esta magnitud de la cociente en el eje de las ordenadas es alfa veces la potencia que está entregando, la potencia de activa que está entregando el generador. Entonces, se puede hacer dos casos, ¿no? Un caso donde el sistema nos pide más potencia activa o el sistema nos pide más potencia de activa. Primero vamos a hacer cuando aumenta la potencia de activa. Primero vamos a hacer aumenta la potencia activa. Le voy a copiar esta imagen.
Si solo va a aumentar la potencia activa, esta parte o esta magnitud debería ser constante, ¿no? Ya que no va a aumentar la potencia de activa. Pero aquí sí va a variar porque la potencia activa va a aumentar. No sé si se entiende. Aquí podemos poner el ángulo delta, ¿no? Entonces, si no va a aumentar la potencia de activa y solo la activa, y, y EF, también sabemos que EF es proporcional a es mayor cuando aumentamos la potencia de activa. Si es que queremos entregar más potencia de activa, EF es mayor, ¿no? No sé si de acuerdo. O también se podría decir que también dije con esta ecuación, ¿no? Es la ecuación de la potencia por XS seno de delta. Esto lo han debido demostrar igual con el ingeniero en clases. Es la ecuación de, de potencia activa. Si voy a aumentar la potencia solo activa, XS es constante, BT también es constante y F también va a ser constante, ya que la potencia de activa no se está aumentando, solo la potencia activa. Entonces, lo único que va a variar es el ángulo delta, ¿no? Entonces, tiene la misma magnitud, solo que un delta mayor, ¿no? Porque el delta es proporcional a la potencia activa que estamos entregando. Entonces, quedaría por ahí la misma magnitud. ¿No? EF tiene la misma magnitud, EF2, pero esto sí va a variar, ¿no? Las caídas en la distancia síncrona. J, XS y A2. Entonces, con eso hemos podido demostrar que sí se aumenta, ¿no? Delta P2, que era delta P1, delta 2, delta 1. No, eso es como se modifica, ¿no? El diagrama. Aquí esto es importante que la ya nos ha dicho ya hoy. También me ha dicho, usted ha debido decir a ustedes que hasta el capítulo 5, entonces también es importante que aprendan estos diagramas, cómo se modifica, porque con esos diagramas es cómo se resuelven los ejercicios del capítulo 5 también. ¿No? No sé si entiendan o tienen algunas dudas sobre esto. Y si no, el otro caso es cuando aumenta la potencia de activa.
Voy a copiar la imagen. Si ya habíamos dicho que así es como se modificaba la potencia, pues esta magnitud era, esta magnitud era la potencia, ¿no? O había una proporcionalidad en la potencia que está entregando el generador. Si solo va a aumentar la potencia reactiva, esa magnitud debería ser constante, ¿no? Y aquí, esta magnitud debería aumentar, ya que esto es proporcional a la potencia reactiva que está entregando el generador. Entonces, la corriente se va a modificar, ¿no? Por ahí más o menos, ¿no? Alfa Q2 y A2. Entonces, EAF va a quedar de esta manera. Sin modificar eh, la magnitud en el eje de las ordenadas, ¿no? Y a F2. Y entonces sí aumentó, ¿no? Puede ver que las caídas en la lactancia síncrona. No, así es como varía eh, el diagrama cuando solo aumenta la potencia activa. ¿No? Este es delta 2 y este era delta 1. ¿No? Aquí igual sería tita 1 y tita 2. ¿No? Y de ahí ya se pueden sacar más fórmulas para ya sobre los ejercicios, ¿no? Y aquí la potencia no había aumentado, es constante, ¿no? La potencia activa. No nos tiene alguna duda, esto lo vamos a hacer pasar mejor cuando hacer ejercicios con estos diagramas, ¿no? Pero sí, se adelanta, ¿no? Que tienen que saber resolver algunos ejercicios, ya que eh, el anterior semestre les ha preguntado sobre esto, ¿no? Con estos diagramas. Ya entonces pasemos a un ejercicio ya del capítulo 4 con generadores paralelos, ¿no? Y me dice, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo nomás, que hay dos generadores,
paralelos que están conectados en paralelo y alimentan una carga de 105 kilovatios. Dice. Y tiene un factor de potencia de 0,9 en atraso. Uno, dos. Y me da los datos de G1, me da la tensión, la potencia nominal, o la potencia, sí, la potencia nominal, 110 kilovatios, los números de polos, en este caso 2, su frecuencia 60 Hz, velocidad en vacío 3650 RPM y su velocidad a plena carga 3800 o 3500, 3580. Los mismos datos para generador 2, 180 voltios, potencia nominal 85 kilovatios, número de polos 4, frecuencia 60 igual, 60 Hz, velocidad en vacío 1920, velocidad a plena carga 1795 RPM. Ya, y lo que me pide son tres incisos. Inciso A me pide las caídas de velocidad o las caídas porcentuales de ambos. Inciso B me pide la frecuencia del sistema o la frecuencia, qué frecuencia eh, combinada me darían ambos, ¿no? La frecuencia del sistema si estarían conectados en paralelo. Y el inciso C me pide la potencia que va a entregar el generador 1, la potencia que va a entregar el generador 2. Eso, eso, eso es lo que me pide. Es un examen ya de los ejercicios, de los exámenes que ahí lo pone en anterior con los mismos datos. Y la primera ecuación que podemos deducir de esto es que la potencia de la carga, que son los 105 kilovatios, son la potencia que me va a proporcionar el generador 1 más la potencia que me va a proporcionar el generador 2, ¿no? ¿No? Ahora, el inciso A, para el inciso A ya están las fórmulas que les he pasado, ¿no? Aunque leo anotado más antes, que sería, ¿dónde está? Aquí. Esta sería, ¿no? Esta, ¿no? Que delta N en porcentaje, no, este sería. Ya tenemos todos los datos, tenemos la velocidad en vacío, la velocidad a plena carga y lo que nos falta es la velocidad nominal, ¿no? Creo que está obvio, se puede decir. 3600 sería 3600 RPM para en caso de los dos polos, ¿no? Y 1800 para cuatro polos, pero igual lo podemos demostrar, ¿no? No sé si se acuerdan del primer parcial, había una fórmula que era
la velocidad era igual a 120 por la frecuencia, por el número de polos, ¿no? Entonces, ahora para el generador uno, velocidad nominal del generador uno sería nominal del generador uno 120 por su frecuencia, que era 60, ¿no? 60 sobre el número de polos 2. Eso haciendo cálculos sale 3600 RPM. Para el generador 2, 120 por 60, la frecuencia es 60, número de polos 4, 1800, ¿no? RPM. ¿No? Y con eso ya podemos emplazar la caída de velocidad del generador 1 en porcentaje. 3650 menos la velocidad plena carga, 3580 sobre la velocidad nominal, que es 3600, ¿no? Por 100%. Eso podemos hacer cálculos y nos va a dar 1.94%. Ahora para el generador 2, 1920 menos 1795 sobre 1800, que era la velocidad nominal, por 100%, ¿no? Y eso me va a dar 6.9%, ¿no? Ya sería para el inciso A. Ahora para el inciso B, el inciso B nos pedía la frecuencia del sistema, ¿no? La frecuencia del sistema. Para eso vamos a utilizar dos fórmulas. Vamos a demostrar su fórmula de frecuencia del sistema. Vamos a utilizar esta fórmula que les he dejado aquí, que es la potencia de generación, de la potencia que genera un generador cuando está conectado en paralelo, ¿no? SP era sobre la frecuencia del sistema menos frecuencia en vacío sobre menos la frecuencia del sistema. Sí. Entonces, si reemplazamos, por ejemplo, esto en esta ecuación de aquí, nos podría quedar que la
potencia de carga va a ser SP, primero para el generador 1, SP1 sobre la frecuencia de vacío 1 menos la frecuencia del sistema, ¿no? Más SP2, frecuencia de vacío 2 menos la frecuencia del sistema. Y de aquí habría que despejar no solo la frecuencia del sistema, ¿no? Y ya tenemos la fórmula. Lo voy a hacer rápidamente esto. SP1. De aquí lo llevamos. ¿No? Esa sería la fórmula para, para calcular la frecuencia del sistema. No sé si ustedes no lo tienen que demostrar, era solo para que sepan de dónde viene y lo tienen que memorizar esta fórmula, ¿no? Ahora, también hay otros datos que no tenemos, como por ejemplo la frecuencia de vacío, ¿no? Nos falta. La frecuencia de vacío del generador 1 del generador 2 y el coeficiente de proporcionalidad de ambos generadores. Primero tendríamos que calcular eso. SP, esto igual está en las fórmulas que lo hemos anotado en la diapositiva anterior. Aquí está, ¿no? Esto es. Primero SP1, que es la fórmula potencia nominal 1 sobre frecuencia de vacío 1, 1 más 100 sobre, no, la potencia nominal 1 del generador 1 era 110. 110 sobre la frecuencia de vacío nos falta. Vamos a calcular aquí aparte la frecuencia de vacío. Con esta fórmula, ¿no? Con esta fórmula de aquí.
La frecuencia de vacío va a ser eh, n, la velocidad en vacío por el número de polos, 1 sobre 120. Era 3000, página 3650, ¿no? 3650 por el número de polos que eran 2 sobre 120. Y esto me da 60.83 Hz. Lo mismo para el generador 2, la frecuencia del vacío. Frecuencia de vacío del generador 2, velocidad en vacío del generador 2 por su número de polos. Su velocidad en vacío era 1920 tenía 4 polos, ¿no? Sobre 120. Esto me va a dar 64 Hz. Ya. Entonces, eso reemplazamos en aquí no para calcular el coeficiente de proporcionalidad. 60.83 era para el generador 1. 1 más 100 y aquí reemplazamos la caída de velocidad que habíamos calculado el inciso A, ¿no? El inciso A, ¿no ve? 1.94. 1.94. Eso lo vamos a calcular después. SP2, lo mismo. Eh, Voy a poner directamente los valores. La potencia nominal era 85. 85 sobre la frecuencia en vacío que hemos acabado de calcular, 64. 1 más 100 sobre 6.9%. 6.9. Y eso calculamos ahora. Para el primer caso me sale para el coeficiente de proporcionalidad del generador 1, 94.01. Sus unidades son en kilovatio sobre hertz. Y para el generador 2, 20.57 kilovatio hertz. Ya, ahora esto solo tenemos que reemplazar los valores que hemos calculado en la ecuación de la frecuencia del sistema. También esto y esto. Entonces me voy a copiar esta fórmula. Ahí. ¿No? Aquí SP1 era, a ver,
9401 por la frecuencia de vacío 1 en 6083. 6083 más SP2 2757 57 y la frecuencia de vacío del generador 2 era 64, ¿no? Menos la potencia de la carga, que aquí había sido 105 kilovatios, ¿no? Y SP1 aquí 9401 más SP2 2757. Entonces sí, ya podemos calcular. Me va a dar 60.47 Hz. Va a estar en Hz, ¿no? Unidades. No, ese sería la frecuencia del sistema o la respuesta del inciso 2, ¿no? Que pedía la frecuencia del sistema. Ahora el inciso C, que me pedía cuánta potencia está generando el generador 1 y cuánta potencia está generando el generador 2. Para eso utilizamos directamente esta fórmula. Entonces PG1, la potencia que está generando G1, sería SP1, frecuencia de vacío 1, menos la frecuencia del sistema. SP1, aquí lo tengo, era 60.83 por la frecuencia de vacío. No, estoy confundiendo. Era 94, ¿no? 60.83 era la frecuencia de vacío, menos la frecuencia del sistema que es 60.47. Y eso me da PG1 igual a 33.873 kilovatios. Y para el generador 2, SP2, F02 menos la frecuencia del sistema. 27.57 era el coeficiente de proporcionalidad. F02, la frecuencia de vacío del generador 2 es 64 y la frecuencia del sistema 60.47. Y esto me va a dar 72.55.
¿no? Y eso sería el inciso C, la potencia que está generando generador 1 y generador 2. Ahora, aparte, hay otros ejercicios también donde te piden más incisos, donde te piden, por ejemplo, cambiar qué pasa si el generador 2 o si la frecuencia del sistema es tanto y te pide ya de vuelta, ¿no? el, el, el suministro la generación de los generadores o cuánta potencia está generando cada generador. También hay más ejercicios en los tres pasados que les he pasado, pueden hacerlo o si es que tienen ahorita, podemos hacer un ejercicio más, si es que ya lo han resuelto algunos sobre este tema y tienen dudas de otros ejercicios, podemos resolverlo. Si es que no, hasta ahí sería la clase. Y les voy a pasar más ejercicios sobre esto, de los pasados que les he enviado. Pues, creo que les he pasado solo hasta el capítulo 4 los exámenes pasados. Les voy a pasar exámenes del capítulo 5 más que he encontrado para que lo estén viendo. Ya, y la siguiente podemos hacer, si es que traen dudas, sería bueno sobre este tema. Sobre este tema del capítulo 4 los únicos ejercicios son estos, ¿no? Son muy similares a este. Y también algunas de este capítulo entra más teoría, ¿no? Lo que les explico al principio y lo que les he dicho que se pasen, ¿no? Sobre los métodos de sincronización. Eso sería lo que lo se pasen también. Ya, si no tienen dudas, aquí sería la clase. Ahorita les voy a mandar este PDF. ¿No tienen dudas?